¿Por qué creen que está aumentando el asma en los niños? ¿Alguien? Chicos, ¿alguien tiene idea? O les pregunto yo, a ver, ¿por qué creen que aumenta el asma en los niños en estos últimos años? Hola, ¿ninguna idea? No importa si es mala, por favor, a ver, coméntala. Doctor, ¿podría ser por la exposición al tabaco? Ya, es una posibilidad, ¿no? En realidad es una exposición a factores externos alergenos, ¿no? Como humo de tabaco, contaminación ambiental, aumento de la concentración de monóxido en el ambiente. También padres que sean alérgicos, padres que sean asmáticos, introducción de alimentos que tengan colorantes, saborizantes, preservantes, golosinas, comida chatarra, etcétera. Entonces, todas estas situaciones están contribuyendo a que los niños tengan episodios de asma, ¿no? Incluso hasta la misma obesidad, por ejemplo, constituye un factor desencadenante para que niños puedan desencadenar cuadros de broncoespasmo. Vamos a ver que el asma tiene un factor hereditario, pero también esos son los factores ambientales que contribuyen a que se pueda producir el asma. Antes, por ejemplo, aquí en el Cusco había una o dos pollerías, ahora hay como, no sé, 500, 1000 pollerías, puede haber, ¿no? Antes no había tanto acceso, por ejemplo, a la comida chatarra, una hamburguesa, una salchipapa, etcétera. Golosinas, ¿no? Antes los cumpleaños, por ejemplo, no se daban muchas golosinas, no habían esas cajitas de sorpresa donde te llenan 100 golosinas más tu gaseosa y tus frugos, y te dan un montón aparte de aporte calórico, también te dan una concentración elevada de saborizantes, preservantes, etcétera. La prevalencia de los niños es más o menos en 1 al 30%. Los niños de 0 a 4 años son relativamente pocos, pero muchos se hospitalizan. ¿Por qué? Recuerden que esos niños con esta edad de 0 a 4 años son niños que por lo general todavía las vías respiratorias, vías bronquiales, todavía están en desarrollo y son de pequeño calibre. Entonces, una pequeña inflamación de esta mucosa puede desencadenar en un cuadro respiratorio grave, que muchas veces necesita ser hospitalizado. Puede ser tratada eficientemente, ¿no? O sea, quiero que entiendan que un paciente con asma no es un paciente discapacitado, no es un paciente que no va a poder realizar actividad física, al contrario. Hay deportistas de élite, por ejemplo, nadadores, futbolistas, jugadores de básquet, etcétera, de la profesional, que son asmáticos, pero llevan la enfermedad y se controla la enfermedad. Otro punto que quiero que quede claro desde ahora es que el asma no se cura. No existe medicamento para curar el asma. El asma se controla, o sea, quiere decir que con medicamentos y con tratamiento adecuado, este asma puede ser controlado, ¿ya? Pues en América Latina dice hay una alta variabilidad en las cifras de prevalencia entre los diferentes países. Prevalencia entre las más altas a nivel mundial, alrededor de 16 a 17% en escolares. Incluso acá mismo en el Cusco. Por ejemplo, si haría un estudio de prevalencia de asma, me daría cuenta que el asma está más concentrado, hay más casos de asma en la ciudad que, por ejemplo, en la periferia, ¿no? Que en las zonas de alrededores, puede ser, digamos, en comunidades, centros poblados, etcétera. Incluso, miren chicos, hay trabajos de investigación que hablan de la prevalencia del asma en las calles donde hay más tránsito vehicular, o sea, en las vías principales. Por ejemplo, Avenida La Cultura, ¿no es cierto? Nuestra Avenida La Cultura, donde pasan miles y miles de carros por día, la gente que vive alrededor o muy cerca a la Avenida La Cultura está expuesto, tiene más exposición al monóxido, al ruido, etcétera, y esos niños pueden desencadenar cuadros de asma. A diferencia de un niño, por ejemplo, que viva, no lo sé, digamos, en Alto Cosco, en Puquín, no sé, un sitio más periférico, más alejado, donde no hay tanta exposición a esto, entonces desencadenan menos cuadros de broncoespasmo. Entonces eso también es importante, dense cuenta. La tendencia es a seguir aumentando su prevalencia. ¿Por qué? Justamente por estos hábitos que tenemos, ¿no? Hábitos de contaminación ambiental, de mala alimentación, alimentos chatarra, preservantes, colorantes, saborizantes, olores fuertes, irritantes, penetrantes como cera, gasolina, petróleo, perfumes, presencia de peluches, por ejemplo, en los cuartos. ¿Qué pasa en los niños? ¿No? Que menos tienen un montón de peluches en casa. Esos peluches acumulan polvillo y el niño cuando juega los aprisiona o los abraza, etcétera, y salen millones de partículas de polvillo que pueden quedar en el ambiente, entra por la vía respiratoria
y este niño respira y hace un cuadro de broncoespasmo, ¿no? Un cuadro asmático puede ser, o puede desencadenar asma. Entonces, en la clínica vamos a ver que el asma se caracteriza por episodios recurrentes, quiere decir episodios que aparecen y desaparecen. Cuando decimos recurrente, quiere decir que hay temporadas donde aparece y temporadas donde no aparece. ¿Cuáles son esos episodios recurrentes? Son episodios recurrentes de tos. Miren, primer signo de asma es la tos. Tú no puedes ver un asmático si no tose, o sea, tiene que tener tos. Un asmático tose. Pero esta tos tiene una particularidad. Es una tos que tiene predominio nocturno o durante la madrugada. ¿Y esto se debe a qué? A que justamente en estos cambios bruscos de temperatura, ya sea del día para la noche o de la noche para la mañana, es que el niño presenta una especie de broncoespasmo. O sea, cuando digo broncoespasmo es cuando el bronquio se cierra, disminución de la luz bronquial. A eso llamo broncoespasmo. Entonces, esta tos tiene esa característica. Entonces, la mamá te va a decir, doctor, mi hijo tose todo el tiempo, ya tiene más de 3, 4 semanas tosiendo, ya le he llevado a 20 pediatras, todos me han dado amoxicilina, ácido clavulánico, me han dado antitusígenos, me han dado tusilexil, me han dado dexametasona, etcétera, etcétera, y te vamos a contar un montón de historias, ¿no? Pero al final te va a decir que la tos no le cura, o sea, la tos no le pasa a su niño. Es más, esta tos que tiene su hijo es una tos que es más frecuente o que se intensifica en la noche o en la madrugada. ¿Se dan cuenta? Esa es la particularidad de la tos en la clínica del asma. Lo otro es la presencia de las sibilancias. Cuando yo escucho la palabra sibilancias, viene de silbido, ¿no? O sea que el paciente cuando respira silba. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede tener una sibilancia expiratoria. ¿Qué quiere decir? Cuando toma aire puro, ¿no? Pero cuando sale el aire, sale silbando. ¿Por qué silba? Porque hay una disminución de la luz bronquial. El silbido viene del pecho, ¿me entienden? Si hacemos un ejercicio, por ejemplo, a ver, todos abran la boca, abren su boca y traten de soplar o hacer un silbido con la boca abierta. No van a poder, a ver, no sale silbido, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si cerramos la boca? Disminuimos el diámetro de la boca, disminuimos y soplamos. Ese es el silbido. Entonces, esa misma fisiopatología es la que ocurre a nivel bronquial. El bronquio reacciona ya sea a un cambio brusco de temperatura, a un virus, a un agente alergeno, a un tóxico. ¿Y qué va a pasar con la luz bronquial? Va a disminuir de diámetro. Al disminuir de diámetro, la sibilancia puede ser inspiratoria, expiratoria o en ambos tiempos. Por lo general, empieza con sibilancias expiratorias, o sea, cuando el paciente exhala y sale, pero cuando el cuadro es un poco más grave, la sibilancia puede ser en ambos tiempos, o sea, en inspiración y expiración. El niño podría silbar así, en ambos tiempos, ¿no? En inspiración y expiración. Y a veces está tan cerrado el bronquio, a eso llamamos un tórax silente, es que no escuchas el murmullo, no pasa. Simplemente no pasa el aire. Y si no pasa el aire, no hace ningún ruido. Entonces, a eso se llama cuando el tórax es silente. Entonces, recuerden, miren, tenemos la tos, tenemos las sibilancias. Lo otro que tenemos es la dificultad respiratoria. Yo debo entender que si hay una disminución de la luz bronquial, hay una disminución del pase del aire y la eliminación del CO2 a través de la vía respiratoria. Y eso va a condicionar ¿qué cosa? Que haya una dificultad para respirar. Imagínense, les voy a hacer un ejemplo. Supongamos que estamos yendo al estadio Garcilaso y va a jugar el Cienciano, digamos, con el Universitario, digamos, ¿ya? Entonces, es un partido de final y se llena el estadio. No sé, creo que nuestro estadio tiene para ¿cuántos? 30.000, 40.000 personas, no lo sé. Digamos que es un lleno total, ¿ok? Entonces, las personas, el estadio va a ser el pulmón. Imagínense, el estadio es el pulmón y las personas somos el aire que entra y el CO2 que sale, ¿ok? Y las puertas de ingreso al estadio, ustedes han visto esas puertas de ingreso, son los bronquios o los bronquiolos. A ver, entonces, les digo una cosa. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, termino el partido y abro todas las puertas? La gente va a salir en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando uno respira, ¿no? Cuando uno respira y no tiene broncoespasmo, inhala y exhala. Por lo general, la inspiración es 1/3 del proceso respiratorio, o sea, 1/3 se demora inspirando y 2/3 expirando, ¿no es cierto? Ese es el tiempo al que demora el aire en salir.
pero siempre queda un poco de aire atrapado, aire muerto, atrapado en las vías respiratorias. Entonces, igual es en el estadio, ¿no? Cuando abren las puertas, salen todos en un tiempo determinado. Pero, ¿qué pasaría si cierran la mitad de las puertas? O sea, digamos, no abren completamente todas, sino abren solamente la mitad. De las 15 puertas de ingreso que hay, abren solo 7. La gente va a demorar en salir mucho más y la gente se va a quedar atrapada. Entonces, eso pasa en el asma. En el asma, el aire puede entrar fácilmente al pulmón porque la persona puede inspirar y romper la presión atmosférica, ¿no? Yo puedo inspirar ahorita fuerte y rompo la presión atmosférica y puedo introducir aire a mis pulmones, ¿cierto? Ahora, para exhalar, también. Pero ¿qué pasa si el bronquio está inflamado? Si el bronquio está inflamado, primero que el aire va a salir silbando y buena cantidad del aire se va a quedar atrapado en el pulmón. Entonces, cuando yo le pido una radiografía de tórax, el paciente ¿qué va a presentar? Atrapamiento pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón está hiperinsuflado. El pulmón está como si estaría en inspiración, no en expiración. Lo normal es que cuando una persona expira, el pulmón se contrae o disminuye de volumen. Pero si el paciente ha expirado y aún así el pulmón está con atrapamiento de aire, quiere decir que hay aire dentro del pulmón. Ese pulmón se va a ver un pulmón alargado, un pulmón con signos de atrapamiento aéreo. Eso es lo que evaluamos en una radiografía. Al momento, el hecho de tener ese aire atrapado va a condicionar de que el paciente tenga dificultad para respirar, o sea, va a empezar a tener taquipnia, va a tener respiraciones cortas, entrecortadas, va a presentar tirajes subcostales, intercostales, supraclaviculares. ¿Qué más va a tener? Va a tener sensación de falta de aire. Puede haber cianosis, frialdad en miembros, en extremidades, etc. Entonces, tanto así que a veces, cuando el asma es tan severo, tan agresivo en una crisis asmática severa, puede condicionar la vida del paciente. Y el paciente se puede morir porque hace periodos de apnea y posteriormente parada respiratoria. ¿Y la parada respiratoria en qué va a conllevar? En una parada cardíaca y por tanto la muerte del paciente. Un niño o un paciente que es asmático va a sentir opresión en el pecho. ¿Qué quiere decir? Va a sentir que el pecho lo tiene presionado. Por eso se agarra así. Miren esa posición de ese niño. Es un niño asmático. Primero que tiene dificultad para toser, tiene dificultad para respirar y siente que le oprime el pecho. Esa es la característica o la clínica. La opresión torácica es la clínica del asma. ¿Me entienden? Entonces, eso está claro. Eso es importante que quede claro, chicos. ¿Ya? Muy bien. En la historia natural, ¿qué quiere decir? O sea, nosotros para hacer el diagnóstico preciso de asma tenemos que hacer algunas preguntas a la familia. Por ejemplo, en Tucson se hizo una corte, ¿no? Se habla de la corte de Tucson en la que se ha estudiado a 1.246 niños hasta la adultez, en los cuales se ha visto que en los niños menores de 3 años presentan sibilancias que está asociado a infecciones respiratorias bajas. A esos pacientes se les llama sibilantes transitorios. Es lo que hablábamos ayer en bronquiolitis. Les decía, ¿no? No necesariamente todo niño de 8 meses que silba es bronquiolitis, no, puede ser un sibilante transitorio. ¿Y a qué se refiere? Mire, fíjense, niños menores de 3 años, digamos, menores de 1 año, pueden silbar un 32%, niños de 2 años hasta un 17%, y niños de 3 años hasta un 12%. Saquen su cuenta, miren, 32, 44, 54, casi 61% de pacientes, 61% de pacientes que han tenido algún episodio de sibilancia hasta los 3 años de edad. Pero estas sibilancias tienen relación no con el asma, sino tienen relación con infecciones respiratorias bajas, o sea, virus o algún cuadro bronquial que produzca inflamación del bronquio. Entonces, a ellos se llaman los sibilantes transitorios. Entonces, menores de 3 años se ha encontrado que han presentado sibilancias. Ahora, 80% de los que silban antes del año no silban después de los 3 años. Mire, fíjense, un 80% de este 32% de pacientes que han presentado sibilancias, a los 3 años ya no silban. Quiere decir que han sido sibilantes transitorios, o sea, han silbado por un tiempo, pero después ya no tienen episodios de sibilancias. 60% de niños asmáticos no tienen síntomas de adultos. Quiere decir, fíjense, de cada 10 niños con asma, 6 niños, cuando son adultos, ya no tienen síntomas de asma, cuando llegan a la edad adulta. Es por eso que es raro ver en un hospital, por ejemplo, que llegue un paciente adulto con una crisis asmática.
Sí, puede tener asma, puede ser que necesite un poco de oxígeno, pero tú le aplicas el inhalador o el broncodilatador y el paciente va a mejorar. Pero en los niños es diferente. En los niños por lo general vienen asociados a cuadros respiratorios virales, o sea, está resfriado, tiene faringitis o tiene una neumonía o algo más que desencadena las sibilancias y por ende el cuadro de asma en estos niños. Por eso es que es importante saber que el asma es más predominantemente en la edad de niños que en adultos, ¿ok? 5 a 30% de los niños con asma severa son asmáticos de adultos, solamente un 5 a 30%, que es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Y aceptable en realidad. Y concuerda, pues, porque esto se puede dar de todo nivel, en una población desarrollada como en los subdesarrollados. Entonces, eso es importante en este estudio de esta parte de Tucson que se ha hecho. Ahora, hablamos de los fenotipos del asma. En los fenotipos del asma, ¿qué significa? Fenotipo es lo que uno ve, ¿no? Lo que uno ve, las características externas. Y el genotipo es la parte hereditaria, genética, cromosómica. Pues cuando hablamos de fenotipos del asma, vamos a encontrar 3 fenotipos. Primero, los silbadores transitorios, que era lo que les dije, ¿no? Los niños menores de 3 años que tienen algún episodio de sibilancias, pero que después ya no presentan. Los silbadores que no son atópicos. Esos silbadores no atópicos son los que tienen, digamos, son niños que tienen cuadros de broncoespasmo, pero no tienen alteraciones en la piel, no son atópicos. Y los otros son los silbadores atópicos. Fíjense, acá le vemos una niña con atopía, ¿no? Esa es una dermatitis atópica, lo revisamos en clases. Esta es una piel engrosada, eritematosa, sensible, etc. Entonces es una dermatitis atópica. Esta niña es un silbador atópico, ¿ya? Si es que silba es un silbador atópico. El silbador transitorio es este de acá, es un niño común y corriente que, menor de 3 años, que puede silbar por un cuadro viral o de repente solamente silba. Y los silbadores no atópicos, es una niña que no tiene atopía, pero sí que presenta episodios de sibilantes. Esos son los 3 fenotipos del asma. Ahora vamos a hablar. Los silbadores transitorios, la primera población del grupo grueso, los menores de 3 años, ¿no? Estos están asociados a infecciones respiratorias bajas, por lo general por virus, ¿no? Acá están, por ejemplo, las bronquiolitis. La mayoría de niños que tienen bronquiolitis cesan después de los 3 años de edad. Entonces, la pregunta era, ¿no? Si yo tengo un niño de 8 meses con bronquiolitis, ¿es probable que le dé asma? Es una probabilidad, pero lo más probable es que a los 3 años desaparezca y ya no tenga cuadros de broncoespasmo. Ahora, es diferente si les planteo de la siguiente forma. Niño de 8 meses con antecedente de dermatitis atópica y hermano asmático. Ser asma, es muy probable que haga un cuadro de asma, incluso pasando los 3 años tenga cuadros de broncoespasmo o cuadros asmáticos. O sea, por eso es importante la historia natural de la enfermedad. Por eso es importante preguntarle qué signos y síntomas tiene. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Está claro. Ahora, los silbadores no atópicos. Estos son, ¿no? Estos son niños que no son atópicos y son silbadores. Estos están básicamente representados o tienen este proceso de sibilancias. Cuando hay afectación de las vías respiratorias, son más reactivas. O sea, quiere decir que ante cualquier, no sé, digamos un olor fuerte, irritante, penetrante, puede hacer un cuadro de broncoespasmo y presentar sibilancias. Por lo general están asociados a infecciones previas por virus sincicial respiratorio. Quiere decir que son niños que han estado expuestos al virus, que se han resfriado y que han presentado cuadros de sibilancias. Estos niños silban después de los 3 años y se resuelven en el tiempo. Quiere decir que pueden presentar sibilancias desde los 3, 4, 5, 6 años, pero se resuelve con el tiempo. Quiere decir que con el tiempo desaparece. Entonces, yo no estoy diciendo que son asmáticos y que se van a sanar. No, son sibilantes o silbadores que después de los 3 años no vuelven a presentar cuadros de sibilancias. Y los silbadores atópicos, estos son los que pueden terminar siendo asmáticos. Miren, ¿eh? Los silbadores atópicos, el caso de este niño o esta niña, ¿no? Es una niña que tiene su dermatitis atópica y es silbador. Entonces, ¿qué dice? Desarrollan asma persistente. Esto es importante. Quiere decir que esa niña atópica, durante el año va a tener varios procesos asmáticos, varios procesos de broncoespasmo, ¿ok? Que va a condicionar dificultad respiratoria, sibilancias, etc. Incluso, algunos de estos niños se ven afectados tanto en el peso y en la talla
para que puedan desarrollar posteriormente. O sea, quiere decir que tantos procesos respiratorios han tenido que tienen dificultades para crecer y para subir de peso, etc. Estos silbadores atópicos están asociados a niveles elevados de inmunoglobulina E. Ustedes saben que la inmunoglobulina E está más activa o está aumentada en el caso de los niños asmáticos o de los niños alérgicos o atópicos. También estos niños están propensos a hiperreactividad por alergenos. Por ejemplo, un alergeno, digamos, los preservantes. Doctor, pucha, mi hijito ayer se comió 6 salchichas. Y las salchichas tienen sus preservantes. Y para hoy día ya empezaba a toser y se agita. Entonces, ese es un factor desencadenante. Quiere decir que este niño está propenso a tener hiperreactividad. Pero ojo, estamos hablando de un niño que tiene de fondo un cuadro atópico. ¿Ok? Y lo otro, por último, es la alteración temprana de la función pulmonar. ¿Qué significa esto? Que tienen un volumen expiratorio aumentado. Quiere decir que el aire muerto en las vías aéreas está aumentada. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Haciéndole una espirometría. Por eso es importante tener en cuenta que la espirometría es el método diagnóstico para el asma en los pacientes que pueden realizar este examen. No le voy a hacer espirometría pues a un niño de 1 año o de 6 meses porque no te va a entender que tiene que soplar, pero a un niño mayor sí, pues se le dice, no, a ver, sopla, inhala, exhala, etc. Entonces, ahí puedes ver la función pulmonar, ver que su volumen expiratorio final está aumentado, ver que el aire muerto está aumentado. Entonces, en este caso, ese niño entra en el diagnóstico de asma. Muy bien, chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Está claro de los silbadores, los transitorios no atópicos y los atópicos? ¿Está claro la fisiopatología del asma? ¿Está claro cuáles son los signos y síntomas? Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, ¿podría repetir un poquito lo de la fisiopatología y los fenotipos, doctor, por favor? Ya, miren. Gracias, doctor. En la fisiopatología lo que les comentaba es básicamente lo que va a pasar, ¿qué es? Que cualquier agente externo, alergeno externo, puede desencadenar una disminución de la luz bronquial. O sea, quiere decir que el bronquio, digamos que tiene un diámetro de 10, se expone a un alergeno y el diámetro disminuye a 5 o a 4. Entonces, eso va a disminuir la luz por donde entra y sale el aire y eso va a hacer que se produzca la sibilancia. Dentro de las sibilancias vamos a ver que estos pacientes pueden tener 3 fenotipos. Los silbadores transitorios, que son así la mayoría de los niños. Yo, por ejemplo, en la parte privada, un 80% de mis pacientes que han usado inhalador son silbadores transitorios. ¿Qué quiere decir? Que sí, pues en su momento hicieron broncoespasmo, silbaron, le dimos el tratamiento, mejoraron y después de los 3 años no volvieron a presentar ningún episodio más en su vida. Esa es la gran mayoría, ese es el grueso de los pacientes. Los silbadores no atópicos, así como esta niña que ustedes ven acá, no es atópica, pero ha tenido un episodio de sibilancia, ella con el tiempo va a desaparecer sus sibilancias. No va a volver a presentarlas, ¿no? La que sí va a convertirse en asmática o la que sí va a tener cuadros de broncoespasmos, sibilancias, es este tercer fenotipo, que son los silbadores atópicos. Cuando decimos silbador atópico, nos referimos a una niña que tiene algún tipo de alergia, que puede ser hereditaria o no, por ejemplo, dermatitis atópica, puede tener atopía en la piel, puede tener rinitis, etcétera, etcétera. No sé, póngale prurigo, un montón de enfermedades alérgicas atópicas que pueden condicionar a que este niño haga cuadros de broncoespasmo. Entonces, en esta situación vamos a tener los 3 silbadores. Los transitorios que les decía el grueso, que después de los 3 años nunca más hacen sibilancias. Los no atópicos son aquellos que después de los 3 años se resuelve con el tiempo. Demora un poco más, pero ya no hacen nunca más sibilancias. Estos son los silbadores atópicos que desarrollan asma persistente. Tienen niveles altos de inmunoglobulina E. Pueden estar soy propensos a hiperreactividad por alergenos, por ejemplo, a polen, polvo, humo de tabaco, no lo sé, olores fuertes, irritantes, penetrantes como perfumes, colonias, cera, gasolina, petróleo. Esos niños no toleran. Todo un asmático que tenga IG elevada y que tenga asma persistente, tú le expones, le echas colonia, el perfume puede desencadenar un broncoespasmo y eso producir cuadros de sibilancias, una crisis asmática. Y estos niños tienen la alteración de la función pulmonar. ¿Cómo lo medimos? Con la espirometría, con el volumen expiratorio final. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.
Entonces, vamos a ver acá. En generalidad, vamos a ver, como respuesta de esta inflamación crónica, las vías aéreas desarrollan un evento conocido como hiperreactividad. Fíjense ustedes acá, miren, este es un bronquio normal, ¿no? Bronquiolo normal. Acá tiene su capa externa y acá tiene la capa interna mucosa con su epitelio ciliar, mucoso, etc. Esta es una capa de fibras musculares lisas que cubren toda la parte bronquial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inflama, lo que se inflama básicamente es esta mucosa, miren, la parte mucosa bronquial es la que se inflama. Esta de acá, la parte más rojita de acá se inflama. ¿Y qué hace? Disminuye la luz por donde pasa el aire. Al mismo tiempo de disminuir la luz, se va a producir flema, secreciones a nivel bronquial. Por eso es que la tos del asmático es una tos con flema, es una tos con movilización de secreciones. Es diferente de una tos seca, ¿no? Es una tos seca, pero una tos con flema, con secreciones, van a escuchar como un... O sea, algo que quiere salir y no sale, se siente la flema, ¿no? Y la mamá le preocupa eso, la mamá dice, doctor, mi hijo no puede escupir la flema, no puede botar la flema, no puede expectorar. No puede expectorar, ¿por qué? Porque normalmente los niños a partir de los 2 años de edad recién aprenden a escupir. Entonces no aprenden a escupir, pues no tiene por qué expectorar. Entonces, esto es lo que pasa sin el asma, fíjense. Se produce esta inflamación de la mucosa bronquial, disminución de la luz bronquial, producción de flema y secreciones y dificultad para respirar. Por acá entra y sale el aire bien, pero por acá no, por acá hay dificultad. Por eso por acá silba. Si yo abro la boca no puedo silbar, sale aire, pero si cierro la boca, sale el silbido. Esa es la fisiopatología, ¿ya? Entonces, en la hiperreactividad vamos a ver que está caracterizada por la obstrucción en el flujo de aire. Obviamente, va a haber obstrucción en el flujo de aire porque hay una disminución de la luz bronquial. Va a haber una broncoconstricción, quiere decir que está disminuida la luz bronquial. Edema de la vía aérea, ahí está, mira, tanto el edema de la mucosa como de la perimucosa, ¿no? De esa zona. Producción exagerada de moco, ahí está, moco, secreciones. Aumento de la inflamación, cambios crónicos o remodelamiento de la vía aérea. Esos cambios, justamente para evitar estos cambios crónicos y de remodelamiento que va a haber de la vía aérea, es que el paciente debe usar corticoides corticoides inhalados por buen tiempo. Ustedes van a ver que en el tratamiento broncodilatador que va a hacer que broncodilate, que disminuya la inflamación de esta zona y aumente el diámetro bronquial. Pero en el tratamiento de mantenimiento vamos a usar corticoide inhalado. ¿Qué es lo que va a hacer el corticoide en esta zona? Va a evitar un remodelamiento de la vía aérea. Esa es la función principal del corticoide inhalado. Por ejemplo, fluticasona, beclometasona, el salmeterol, esos medicamentos te producen eso, ¿no? Producen remodelamiento de la vía aérea y hace de que el niño no tenga cuadros crónicos o alteraciones crónicas en esta estructura bronquial. Igual, fíjense acá, les decía, ¿no? Miren, este es un bronquiolo de una persona asmática y este es un bronquio normal. Igual la disminución de la luz, etc. Cuando hablamos de remodelamiento de la vía aérea, si estimamos un paciente asmático que no usa corticoide inhalado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que este paciente va a presentar hiperplasia de glándulas mucosas. O sea, este niño va a tener mucha predisposición a secretar moco hacia la parte bronquial. Engrosamiento de la membrana basal epitelial. De esta membrana basal epitelial va a haber un engrosamiento. Cambios fibróticos en la membrana subbasal. Cuando hay cambios fibróticos en la membrana subbasal, este paciente de por sí ya tiene los bronquios disminuidos en la luz. Es un niño que va a tener dificultad para respirar, dificultad para hacer ejercicios, no va a poder hacer actividad física, etcétera, y etcétera. Hipertrofia del músculo liso bronquial. Así como hay una hipertrofia, digamos, de los músculos cuando uno va al gimnasio, igual imagínense, como hay constante broncoespasmo, cuando hay constante estimulación de estos músculos de la membrana lisa, de la capa lisa de músculos, también estos crecen, porque es un músculo más, y al crecer disminuye la luz del bronquio. Y lo otro es la angiogénesis, que quiere decir que se van a formar neovasos, ¿no? Para poder mejorar la circulación. Entonces, esos son los remodelamientos de la vía aérea. ¿Y qué hacemos para prevenir este remodelamiento? Usamos el corticoide inhalado, o sea, ya no el broncodilatador, sino el corticoide inhalado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Está claro? Miren que este es un tema importante y les estoy explicando de una forma como para que entiendan. Si ustedes quieren leer y saber asma a la perfección, tienen que leer el GINA, y el GINA tiene más de 400, 300 hojas.
Yo estoy tratando de resumirles a ustedes para que tengan la idea clara de qué es el asma y cómo se trata. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el riesgo de desarrollar asma? Primero, importante saber si hay factores genéticos. Ustedes probablemente tengan o provengan también de familias asmáticas. Doctor, sí, pues mi mamá es asmática, mi papá es asmático, mis hermanos son asmáticos, mi abuelo era asmático, mi tatarabuelo era asmático, o sea, toda la familia asmáticos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver un punto de vista genético. Entonces son genes que predisponen a la atopía. Y esos pacientes que son asmáticos tienen pues su dermatitis atópica, rinitis alérgicas, prurigo, reacciones adversas en la piel, etcétera y etcétera. Otro factor que interviene en el riesgo de asma es la obesidad. ¿Y por qué la obesidad? Porque justamente estos niños con mala alimentación hacen que tengan dificultades pues, para respirar, para hacer ejercicios. Son niños que tienen también esa predisposición de sedentarismo, etcétera, ¿no? Lo otro acá es el género. También vamos a ver dónde es más frecuente el género masculino o femenino. Por lo general los varones, ¿no? Y acá en genes que predisponen a la hiperreactividad de la vía aérea. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el riesgo de desarrollar asma? Los factores ambientales. Cuando decíamos alergenos, ¿a qué nos referimos alergenos? Por ejemplo, intradomiciliarios. La presencia de ácaros, ¿no? Acá están los ácaros, piojos, pulgas, los colchones que acumulan un montón de ácaros. Mascotas como perro, gato, ratones. Doctor, yo sí, pues es que sabe que la mascota es de la familia, lo queremos mucho, es parte de mi familia, pero señora, pero su hijo es asmático. Sí, doctor, pero entiende, es mi mascota, es nuestro mejor amigo, lo tenemos años en la familia. Señor, escoja su perro o su hijo. Pero doctor, mire que mi familia, que todos lo queremos al perrito. No, no lo vamos a dejar al perrito. Ah, ya, entonces escoge al perro y no escoge a su hijo, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro. Entender que la presencia de mascotas no es favorable para esos niños que son asmáticos. Igual, la presencia de cucarachas, hongos, mohos, ambientes húmedos, ¿no? No todo mi departamento para húmedo, le sale como un salitre por acá, por allá, hay humedad en todo lado y por eso mi hijo cada rato se para resfriando. No es resfrío, señor, es hiperreactividad bronquial. ¿Y eso qué es, doctor? Es asma, ¿eh? Entonces así tienen que enfocarlo, así tienen que entender. Alergenos extradomiciliarios, pólenes, hongos, mohos, levaduras, infecciones predominantemente virales, pacientes que se exponen a niños con resfríos, virus sincitial respiratorio, adenovirus, picornavirus, etc. Sensibilizadores ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, gente que está con exposición al tabaco, no trabaja en una discoteca, en un billar, está expuesto al tabaco. El fumador pasivo, ya tú no fumarás, pero tu papá fuma, tu mamá fuma, también te puede predisponer a cuadros asmáticos. Peor el activo, ese está expuesto directamente. Polución intra y extradomiciliaria y la dieta, ¿no? Lo que les decía en la dieta, ¿no? Alimentos que tengan colorantes, saborizantes, preservantes, mucho condimento, etcétera, etcétera. Entonces esos factores, todos estos factores de acá, pueden desencadenar cuadros de asma en el niño que tiene predisposición a hacer asma, en el niño que tiene factores hereditarios para hacer asma, en el niño que viene de familias asmáticas que tiene el genotipo de asma o que tiene el fenotipo de un sibilante atópico. En esos niños, sí ustedes van a ver que es importante saber qué factores ambientales desarrollan este cuadro. El papá dice, doctor, no me explico por qué mi hijo hace asma todo el tiempo. A ver, señor, ¿y qué hace? Mire, mi hijo hace así, así. Usted fuma así, de vez en cuando. Bueno, la verdad sí fumo todos los días. Ya, pues entonces ahí está la causa, ¿no? Entonces eso es importante saber. Pero yo fumo, doctor, él no fuma. Sí, ya entiendo, pero él es el fumador pasivo. Perfecto. Entonces, esas cosas tienen que entender. Para el diagnóstico, usualmente se puede diagnosticar a partir de qué? Perdón, de sintomatología y la historia médica del paciente. En la sintomatología, ¿qué tenemos que preguntar? Las características clínicas, ¿no? La tos. ¿Qué síntomas tiene, doctor? Lo traigo por tos. Perfecto. Pero no debe quedar ahí. Ustedes deben indagar un poquito más y preguntar cómo es la tos. ¿Es una tos con flema o una tos seca? Con flema, doctor. ¿Le ronca o le silba el pecho? Los dos, doctor. Le ronca y le silba. Cuando dice ronquido es porque está movilizando secreciones. Y cuando dice silbido es porque hay broncoespasmo, ¿no? ¿Qué más con respecto a la tos? ¿Tiene un predominio horario? Sí, doctor, es por la noche y por la mañana. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas más puede tener? Doctor, siente que le ajusta, que le oprime el pecho. Por ahí va también la cosa.
En la historia médica del paciente, ¿no? Saber cómo empezó, si estuvo expuesto a algún alergeno, y si, de dónde viene la familia, si tiene diagnóstico de dermatitis atópica, etcétera, y etcétera. Entonces, tanto la sintomatología como una historia clínica detallada nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de asma. Los puntos claves son cuáles son. El diagnóstico del asma se basa usualmente en la presencia de síntomas característicos, como por ejemplo la disnea. ¿Qué es la disnea episódica? Quiere decir que por episodios, por momentos del día, tiene dificultad para respirar. La presencia de sibilancias. Doctor, mi hijo está bien, pero a la noche a veces respira silbando. ¿Cómo respira? Sibilancias, ¿no? Tos y dificultad respiratoria, ¿no? La tos con fiebre y dificultad, etcétera, etcétera. Entonces acá dice, ¿cuáles son las pruebas de función pulmonar? Ya saben, ¿no? El flujo respiratorio pulmonar, el volumen respiratorio final. Estos nos van a proporcionar una idea de la severidad de la limitación del flujo al aire. O sea, básicamente esto es lo que va a medir, es cuánto de aire fluye, entra y sale, cuánto queda atrapado. Cuanto más aire queda atrapado en el pulmón, cuanto menos aire se puede intercambiar, esta prueba nos va a hacer el diagnóstico de asma, ¿no? Y es básicamente, ¿qué es esto? Es la espirometría. Diagnóstico y clasificación. Vamos a ver puntos claves. Tradicionalmente el asma ha sido clasificado por la severidad. Sin embargo, la severidad del asma puede cambiar en un cierto tiempo. Y depende no solamente de la severidad de la enfermedad subyacente, sino también de su sensibilidad al tratamiento. Quiere decir, a ver qué tan sensible al tratamiento es. Muchos estudios de investigación revelan y dicen que los pacientes que son asmáticos y que usan inhaladores en forma entrecortada por poco tiempo hacen como una especie de resistencia al salbutamol, que en próximos episodios van a necesitar más dosis para conseguir el efecto broncodilatador. También eso es importante. Entonces, en el asma, en el diagnóstico vamos a ver, considerar asma con alguno de los siguientes síntomas o signos. Primero, episodios recurrentes de sibilancias, usualmente en más de una ocasión por 3 meses, ¿no? Más de una ocasión por 3 meses, episodios de sibilancia, hace el diagnóstico. Tos o sibilancias inducidas en el ejercicio. Doctor, mi hijo corre, juega, va al gimnasio, va a sus clases de fútbol y empieza a toser. Doctor, tiene una tos nocturna durante los periodos agudos sin virosis asociadas. Quiere decir que no está resfriado, no tiene moco, no tiene tos, no tiene moco, no tiene fiebre, pero está tosiendo en la noche. Ausencia de sibilancias que varían con las estaciones. Quiere decir que no, independientemente de la estación, puede tener sibilancias. Síntomas que persisten luego de los 3 años. Niños que ya pasaron los 3 años y continúan con sus cuadros de broncoespasmo. Síntomas que ocurren o empeoran con la presencia de animales con pelos, sustancias químicas en aerosol, perfumes, cambios de temperatura, les decía, del día para la noche, de la noche para el día, ácaros o el polvo casero, medicamentos como aspirina, beta bloqueadores, ejercicio, pólenes, infecciones respiratorias virales, humo de tabaco, estados emocionales muy marcados, etcétera, ¿no? Incluso hay personas que están tan desesperadas o emocionalmente tienen alguna alteración que empiezan a hiperventilar y producen cuadros de asma. La historia que el resfriado se le va al pecho. Eso es lo que le dice papá, ¿no? Doctor, mi hijo está resfriado, pero todo su resfriado se va al pecho. ¿Por qué se va al pecho, señor? Porque le ajusta, le oprime, doctor, y le ronca y le sirve el pecho. Ya, eso tienen que entender ustedes, es un signo de asma. O que la tos dura o que no hay mejoría por más de 10 días. Síntomas que mejoran cuando se inicia el tratamiento para el asma. Tú le das el inhalador o el corticoide y responde favorablemente a la hora. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el hospital llegan pacientes con crisis asmáticas o broncoespasmos severos, nosotros le damos tratamiento, digamos, de rescate con salbutamol, 10 inhalaciones cada 20 minutos por 1 hora, y a la hora lo reevaluamos. Si vemos que el paciente todavía tiene signos de broncoespasmo, le doy 10 inhalaciones más cada 20 minutos por 1 hora. Si veo que después de esa hora sigue presentando broncoespasmo o que no ha mejorado, otras 10 más. Al final, uno va a darle, digamos, 3, 4, 5 episodios de broncodilatador y le puedes agregar otros medicamentos como bromuro de hipatropio. Pero en algún momento ese broncoespasmo se va a romper, quiere decir que se va a desinflamar y el niño va a respirar mejor. El efecto colateral que tiene el inhalador es la taquicardia, pero la taquicardia no lo va a matar, la taquicardia no le va a hacer nada. Sí, le va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero no le va a comprometer su estado hemodinámico y tampoco va a alterar el pronóstico del paciente. Entonces, después de 1 hora, por lo general 1 o 2 horas, ya el niño se siente mejor, respira mejor, no ronca, no silba. Si yo veo que hay una respuesta así en 1 hora o en 2 horas, asumo que es un paciente asmático. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del asma?
Tenemos infecciones como infecciones de las respiratorias agudas, virales recurrentes, rinosinusitis crónica, tuberculosis, problemas congénitos como fibrosis quística, displasia broncopulmonar, malformaciones congénitas que disminuyen la vía aérea intratorácica. Por ejemplo, ¿cuál es esa? A ver, ustedes han visto alguna vez el tórax restrictivo. Es un niño que tiene escoliosis y que tiene tórax, puede ser pectum excavatum. Imagínense un niño con pectum excavatum o el pecho hundido, con una sifoescoliosis, con una lordosis, etcétera. Pues, ¿qué va a pasar? Genéticamente, este niño va a tener una amplexación inadecuada, una caja torácica que no va a poder cumplir las funciones de ventilación que le corresponden. Entonces, eso va a limitar que haya una buena ventilación y el paciente puede hacer cuadros de broncoespasmo. Ese es un diagnóstico diferencial. Síndrome de discinesia ciliar primaria, igual que que lo que vimos en bronquiolitis, ¿no? Que son niños que tienen alteraciones en la membrana ciliar que está en el epitelio de la mucosa bronquial, que no funcionan o funcionan mal. Pacientes con inmunodeficiencia, malformaciones cardíacas y problemas mecánicos como aspiración de cuerpo extraño. Tiene ahí atorado algo que le produce sibilancias y no te das cuenta, ¿no? Eso es un cuerpo extraño. En el asma vamos a ver que proveer información adecuada a los papás tenemos que explicarles cómo es la severidad, si es reversible y la variabilidad de la limitación al flujo de aire. En la severidad hay que ver, ¿no? Si es una crisis asmática leve, moderada o severa. Es una leve cuando hay un escaso sibilantes, no hay mucha dificultad respiratoria. Una moderada cuando ya hay dificultad respiratoria y el paciente necesita oxígeno. Y una severa es que no solo eso, sino se agrega más dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, compromiso del estado del sensorio, intubación del paciente, en ese caso ya es un asma severo. La reversibilidad, explicarle, ¿no? Que con el uso de los medicamentos esto va a revertir. Y la variabilidad al flujo limitado del aire, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos ayuda a confirmar el diagnóstico del asma en pacientes mayores de 5 años de edad. La espirometría, esto, ¿no? Lo que les decía. Vean, esta niña es una niña ya grande que entiende, que le dice, no, inhala, exhala, etc. Es el método de preferencia para medir la limitación al flujo de aire y su reversibilidad. Este es el que te va a hacer el diagnóstico de asma. Entonces, asma, yo quiero hacer el diagnóstico, tiene que ser considerando que es una enfermedad crónica a un niño que ya nos puede obedecer y ayudarnos a hacer este examen adecuadamente. Un aumento de más o igual al 12% en el flujo expiratorio del volumen expiratorio final o mayor o igual a 200 mililitros luego de la administración de un broncodilatador indica reversibilidad a la limitación al flujo de aire. O sea, tú le aplicas, primero le haces la espirometría, te va a salir un determinado valor. Tú le aplicas el inhalador y aumenta un 12% o más de 200 mililitros la capacidad pulmonar, entonces quiere decir que está respondiendo al tratamiento, es una prueba positiva. El diagnóstico del asma en niños de 5 años o menores se basa mucho en la clínica, historia clínica y el examen físico. El método efectivo para confirmar el diagnóstico es dar una prueba terapéutica. O sea, ya, quiero saber si es asmático, no tengo espirometría o espirómetro, le hago una prueba terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que le empiezo el tratamiento con broncodilatador y corticoide y en una hora veo si ha mejorado. Doctor, ha mejorado en una hora, mira, mi hijo está como nuevo, está diferente. Perfecto, ha respondido, puede ser asmático. ¿Ok? Corticoides inhalados igual. Este corticoide inhalado es para evitar el remodelamiento de la vía respiratoria. Una mejoría notable en el tratamiento y deterioro al suspenderlo nos ayuda a apoyar el diagnóstico de asma. Diagnósticos y manejo del asma en menores de 5 años. Les decía, historia clínica en niños menores de 5 años. El diagnóstico de asma se basa en la clínica y el análisis de los hallazgos físicos y sintomatología. Importante preguntar historia familiar. Por lo general es de primer grado, ¿no? Papá o mamá son asmáticos. Tos asociada a sibilancias. Síntomas incluidos al ejercicio y sibilancias que no inicien temprano. ¿Cómo hacer el diagnóstico de asma en niños menores de 5 años? Utilizamos esto que se llama el IPA o API. ¿Qué significa esto? Índice predictivo del asma. Quiere decir, quiero saber si un niño menor de 5 años que no le puedo hacer una espirometría, quiero saber si puede ser o no asmático, utilizo este índice predictivo de asma. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos criterios mayores y criterios menores. Un criterio mayor y 2 menores hacen el diagnóstico. Por ejemplo, un criterio mayor, ¿cuál es? Que el paciente tenga historia de asma en familiares directos, o sea, papá, mamá. Acá no cuentan abuelos, tíos, padrinos, compadres. Ellos no cuentan. Acá cuentan solamente papá, mamá, ¿no? Entonces, papá, mamá, ¿son asmáticos? Sí, doctor, ese es un criterio mayor.
¿El niño tiene dermatitis atópica pero ha sido diagnosticado por médico? Sí, doctor. Porque a veces el papá te dice, no, hijo, doctor, mi hijo tiene dermatitis atópica. ¿Quién le dijo que tenía dermatitis atópica? No es que se enroncha, doctor, se enroncha. Cuando come se enroncha. No es pues dermatitis atópica. Eso puede ser una reacción alérgica en la piel, pero no es dermatitis atópica. Eso tiene que ser diagnosticado por un médico, un pediatra, un dermatólogo. Ese también sería un criterio mayor. Y otro que tenga sensibilización a aeroalergenos. ¿Qué quiere decir, doctor? Pucha, mi hijo es sensible al humo del tabaco. Huele y empieza a toser. Ya, igual. Estos son criterios mayores. Un solo criterio mayor y dos menores hacen el diagnóstico. Ahora, acá tiene que tener el paciente 2 de 3. ¿Cuáles son? Que tenga sibilancias aparte de resfriados. O sea, no tiene nada que ver con resfriados, sino paciente sin resfriado y que silbe. Que tenga una eosinofilia mayor al 4% en un hemograma. O que tenga una IgE elevada, una inmunoglobulina E elevada. Y el otro signo es que tenga sensibilización a alimentos. Quiere decir que algunos alimentos pueden causar grados de reacción de broncoconstricción. Entonces, dice, en niños menores de 3 años con 4 o más episodios de sibilancias en el último año, mayor a un día de duración y con alteración del sueño. Un criterio mayor y dos menores hacen el diagnóstico. Luego vamos a hablar acerca del asma intermitente o el persistente. El asma intermitente es aquel asma que aparece, ¿no?, por episodios. Hay tiempos donde aparece y desaparece. Y el persistente es aquel asma que cuando empieza no desaparece, más bien continúa, persiste en el tiempo. Regla de los dos, dice, ¿no? Quiere decir que tiene el paciente síntomas más de 2 por semana por más de 2 meses. O sea, regla de dos. Tiene 2 cuadros bronquiales a la semana por 2 meses por lo menos. Sí, si la respuesta es sí, entonces es persistente. Quiere decir que es un asma persistente. Acá tenemos la clasificación para ver la gravedad del asma antes del tratamiento, ¿no? Entonces vamos a ver asma intermitente, leve, moderado y grave. Entonces acá también vamos a ver los síntomas diurnos, si son menores de 2 por semana. En el leve hay más de 2 por semana, en la moderada los síntomas son diarios y en la severa los síntomas son continuos, o sea que no paran. Síntomas nocturnos igual acá, frecuente en el grave, más de 1 por semana por moderado, más de 2 por mes en una leve y menor igual a 2 por mes en intermitente. Acá están los volúmenes efectivos pulmonares, el flujo pulmonar, las cantidades y la variabilidad. Eso es importante. El asma, hablamos de un paciente controlado, aquel paciente en el que se puede evitar la presencia de síntomas molestos durante el día y la noche. No utilizar el mínimo de medicamentos de rescate. Quiere decir que es un paciente que va a responder con lo mínimo que es, ya sea un broncodilatador. Que tenga una adecuada tolerancia al ejercicio, se está haciendo ejercicios y puede hacerlos adecuadamente. Tener una función pulmonar normal o lo más cerca a la normalidad y evitar crisis severas. Eso es importante en el paciente controlado. Distintos métodos para evaluar el control. ¿Cómo hacemos? La función pulmonar, marcadores de inflamación y cuestionarios clínicos. En la función pulmonar, importante la espirometría. Una espirometría donde tú ves, le das broncodilatador y mejora, es bacán, está respondiendo. Respuesta broncodilatadora, en 1 hora le dices inhalador y responde, respira mejor, también. Pruebas de provocación bronquial y variabilidad del tubo respiratorio pulmonar, también. Marcadores de inflamación, eosinófilos en esputo inducido, óxido nítrico exhalado. Cuestionarios clínicos, ¿no?, como el GINA o los otros cuadros que se pueden utilizar. Dentro de las características vamos a ver si está controlado, parcialmente controlado o no controlado el asma. Decimos que un asma está controlado cuando el paciente no tiene síntomas diurnos, cuando no hay limitación a las actividades, cuando no hay síntomas nocturnos, cuando no necesita de terapia de rescate y cuando la función pulmonar es normal y no tiene exacerbaciones. Si todo esto es negativo, el paciente tiene un asma controlado. Quiere decir que no requiere broncodilatador. El paciente que tiene el asma parcialmente controlado es aquel que tiene síntomas diurnos, más o menos más de 2 por semana. Tiene limitación a actividades, a cualquier actividad tiene limitación. Tiene síntomas nocturnos, cualquiera sea de estos. Necesidad de terapia de rescate, más de 2 por semana. Y la función pulmonar está menos del 80% predicho o mejor valor personal. Y las exacerbaciones, 1 o más por año. Es un paciente que está parcialmente controlado. Y el que no está controlado es aquel que tiene 3 o más características de parcialmente controlado presente en cualquier semana. O sea, tiene todas las características. El manejo simplificado del asma basado en el control, ¿cómo hacemos? Les decía, ¿no?, niveles de control, vamos a ver básicamente, y el plan de tratamiento. En el nivel de control vamos a ver si el asma está controlado, si está parcialmente controlado, si no está controlado o tiene exacerbaciones.
En el plan de tratamiento vamos a ver que en el paciente controlado vamos a mantener y encontrar el menor paso de control. En el paciente que está parcialmente controlado se aumenta un paso para obtener el control, quiere decir un medicamento más. En el paciente no controlado aumentamos pasos hasta obtener el control. Y al que tiene exacerbaciones, tratamos las exacerbaciones. Acá les voy a mostrar los medicamentos para el asma. ¿Cuáles son? Los medicamentos de rescate. Se utilizan en el momento que se requiere de un alivio rápido para una broncoconstricción de sus síntomas, ¿no? ¿Cuáles son estos que la alivian? Los beta-adrenérgicos de acción rápida, anticolinérgicos, teofilina, esteroides intramusculares vía oral o beta-2 agonistas orales. Medicamentos de control son medicamentos tomados diariamente en un programa a largo plazo para mantener el asma bajo control clínico. Y en preventivos más o menos vemos el uso de esteroides inhalados, lo que les decía, ¿no? Corticoides inhalados, modificadores de leucotrienos, beta-2 agonistas de acción prolongada, esteroides sistémicos, teofilina, cromomas, beta-2 agonistas orales y anti-inmunoglobulina E. Esos son los tratamientos que tenemos. Importante en el asma, educar al paciente, ¿no? Educar a la familia. Educar en el sentido de informarles, decirles que esta es una enfermedad que tiene mucha predisposición a desaparecer, pero que no tiene cura. Pues, o sea, lo creemos o no lo va a curar. Puede desencadenar en cualquier momento otro cuadro de broncoespasmo. Asma, importante el control ambiental. Ya pues, señoras, no tengan mascotas, no tengan peluches, no usen colonias con los niños, coman alimentos que no sean tan manipulados, alimentos más naturales, etcétera, ¿no? Y básicamente en los pasos de tratamiento vamos a ver aquellos que disminuyen y aquellos que aumentan. Y luego vamos a hablar acerca del manejo del asma. En el tratamiento del asma vamos a ver que el abordaje del tratamiento tiene que ser escalonado. O sea, quiere decir, empiezo con medicamentos básicos que sé que me van a ayudar al tratamiento. Pero si no mejora, tengo que ir escalando en el tratamiento y aumentar otro tipo más de medicamentos. Entonces, el abordaje es escalonado y se creó con el fin de ¿qué? De lograr y mantener un adecuado control del asma, tomando en cuenta que la seguridad, los posibles efectos adversos y los costos de dicho medicamento. Los ataques del asma o exacerbaciones son episódicos, sin embargo, la inflamación de la vía aérea es crónica. Entonces, acá vamos a ver el paso 1, medicamentos de rescate, ¿no? Opciones de control, seleccionamos esteroides inhalados de bajas dosis, modificadores de leucotrienos. Ese es el primer paso, el segundo paso, perdón. En el paso de rescate, en el paso de rescate es opciones de control, ¿no? Segundo paso, usamos esteroides inhalados, quiere decir corticoides inhalados y modificadores de leucotrienos. En el paso 3, esteroides inhalados a dosis baja, más leucotrienos de acción prolongada. También se pueden iniciar medicamentos como bromuro de hipatropio a dosis bajas, modificadores de leucotrienos y teofilina también se puede usar. En el paso 4 ya se agrega uno más, ¿no? Ya puedes agregar corticoides inhalados, modificadores de leucotrienos, teofilinas, se agrega al tratamiento. Y en el paso 5 ya agregamos uno o ambos, glucocorticoides de baja dosis, anti-inmunoglobulina E. Entonces, en el control ambiental vamos a ver primero reducir las sibilancias episódicas, ¿no? Se hacen los pasos de tratamiento, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y va siendo progresivo hasta que se controlen las sibilancias. Entonces, al principio, en las sibilancias episódicas, vamos a usar un tratamiento intermitente con esteroides inhalados, modificadores de leucotrienos y esteroides orales. También es importante el uso de beta-2 agonistas cuando sea necesario. Esteroides a baja dosis, modificadores de leucotrienos, diagnóstico de asma, hay adherencia o no tratamiento. Uso de espaciador, siempre es importante el uso de espaciador. Algunos pacientes dicen, doctor, no, yo no uso el espaciador. ¿Qué es el espaciador? Es la aerocámara. No, yo no uso la aerocámara porque a mi hijo no le gusta, pues se desespera. ¿Y cómo hace? ¿Le doy directo? Eso está mal, porque la función del espaciador, que ahora tienen una válvula, nos hablan incluso de trabajos de investigación en los que ven la efectividad del uso del broncodilatador con una aerocámara y con una aerocámara con válvula. Y la que tiene válvula tiene más respuesta o está mejor, ¿no? Entonces, eso también es importante. Dentro de los glucocorticoides inhalados tenemos la fluticasona, beclometasona, son antiinflamatorios más efectivos para el manejo del asma. Estos van a evitar que haya una remodelación de la vía respiratoria bronquial. Reducen los síntomas del asma, mejoran la calidad de vida, mejoran la función pulmonar, disminuyen la hiperreactividad de la vía aérea, controlan la inflamación y la vía aérea, reducen la frecuencia y severidad de las exacerbaciones y reducen la mortalidad por asma.
Niños que reciben, por ejemplo, corticoides inhalados como fluticasona, diclometasona por tiempos prolongados, hablamos de 8 a 12 meses, estos niños tienen menos posibilidad de que haya complicaciones o que se puedan morir por asma, ¿no? Por eso es importante. Los glucocorticoides inhalados no curan el asma. Cuando se descontinúa su uso, hay un deterioro del control clínico semanas o meses después de una proporción de los pacientes. Esteroides inhalados en niños de 5 años y menores. Medicamentos, ¿cuáles son? Ahí está, beclometasona, budesonida con MDI, budesonida nebulizada y fluticasona. Las dosis en microgramos. Como mire, fíjese, este glucocorticoide o corticoide inhalado tiene una dosis en microgramos, o sea, son microdosis que van y actúan directamente en la vía pulmonar o en la vía respiratoria. Entonces no hay riesgo de que este paciente tenga algún problema de Cushing o algún problema en su metabolismo. ¿Por qué? Porque no es lo que piensa la gente. Dice, no, pero pues le están dando corticoides, le puede producir alteraciones en su huesito, que no crezca, etcétera, etcétera. Entonces eso está mal, no es cierto. Porque esas son microdosis o microgramos de la dosis que va directamente a la zona pulmonar. Y acá están las dosis equivalentes, ¿no? La diclometasona, budesonida. ¿Cuál es el que más usamos nosotros? Esta fluticasona. ¿Cuál es la dosis diaria? De 100 a 200 microgramos. Las presentaciones de esta fluticasona vienen de 50 a 125 y 250 microgramos. Entonces puede usar cualquiera de estas, ¿no? Dosis media diaria dice entre 200 y 500 y dosis alta más de 500 microgramos diario. Tienes el fluato de mometasona y la triamcinolona, que también son corticoides. Muy bien, eso es todo, chicos, con respecto a asma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Abdel, dime, Abdel. Buenas tardes, doctor. ¿Podría repetir el tratamiento de rescate? A ver, vamos a ver el tratamiento de rescate del asma. Acá vamos a ver, en el tratamiento de rescate ya. En el tratamiento, vamos a ver, ¿no? En el tratamiento de rescate vamos a usar beta-2 agonistas de acción corta, o sea, el salbutamol. En el tratamiento de rescate, ¿qué medicamento es? El salbutamol. El salbutamol se debe usar por cortos periodos de tiempo, 4 días o 6 días. No se utiliza por más tiempo. En el tratamiento de mantenimiento sí vamos a usar los glucocorticoides inhalados, como el caso de fluticasona, que lo vamos a usar por 8 meses, 1 año. Pero en el tratamiento de rescate siempre van a usar un beta-2 de acción corta, o sea, un salbutamol. ¿Por qué se llama de acción corta? Porque tiene una respuesta rápida, ¿no? Ese es el tratamiento de rescate. Y en las opciones de control, o sea, en el tratamiento ya de control del paciente, podemos seleccionar ya sea esteroides inhalados de acción prolongada, esteroides inhalados más modificadores de leucotrienos, o todo lo anterior, más anti-inmunoglobulina E. O sea, se dan cuenta que cada vez va siendo más escalonado, desde el paso 1 hasta el paso 5. Pero el tratamiento de rescate sí o sí se hace con beta-2 de acción corta, o sea, salbutamol. Por eso ustedes van a ver cuando tiene un paciente con asma, ¿qué tiene en el bolsillo? No tiene fluticasona, salmeterol, o un LABA, que es un medicamento de un corticoide de acción prolongada. ¿Qué tiene? Su salbutamol, porque tiene acción corta. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo lo indicamos ese tratamiento de rescate? Se puede, antes las guías se indicaban 2 inhalaciones hasta 4 inhalaciones, o sea, 2 PAF a 4 PAF. Ahora se indica desde 4 PAF hasta 10 PAF. Cuando yo digo 10 PAF, ¿sabes cómo se inhala correctamente al paciente? Se le dice así a la mamá. Primero, tienes que tener tu aerocámara y tu broncodilatador de acción corta, porque es un tratamiento de rescate. Vas a usar tu salbutamol. Entonces, primero agitas el salbutamol. Después de agitar el salbutamol, lo conectas a la aerocámara. Y el paciente tiene que estar sentado, no debe estar echado. Si está echado, todo se va a pegar a la cara. Sentado. La aerocámara tiene una propiedad importante. ¿Cuál es? Que la aerocámara está hecho de un material que le permite al medicamento que no se pueda fijar a la pared de la aerocámara, sino que quede en suspensión para que pueda entrar por la vía respiratoria. Entonces tú le dices al papá, perdón, le dices, a ver, dispare una sola vez, o sea, un solo disparo, dentro de la aerocámara el salbutamol. El paciente está sentado, la aerocámara cubre la nariz y la boca. Y se le pide al paciente que respire 10 respiraciones dentro de la cámara, ya sea por la nariz o por la boca. O sea, así.
Estudios hablan de que con 3 respiraciones ya entró el 80% del medicamento y el otro 20% entra a partir de la 4ª respiración hasta la 10ª respiración. Pero mínimamente 3 respiraciones dentro de esa cámara. Y si es una aerocámara con válvula, la válvula que va a permitir que el paciente haga esto, miren, toma aire y exhale por la nariz y sale por la válvula de la nariz. O sea, el CO2 sale por la nariz, pero el medicamento entra por la boca directo a la vía respiratoria. Entonces, ese es un disparo. Tú le puedes indicar 4 disparos hasta 10 puff cada 20 minutos por 1 hora hasta que lo revalúes. Y si no responde, le agregas un derivado sintético de la atropina. ¿Cuál es este? Es el bromuro de hipatropio. Y si no responde a eso, ya puedes usar corticoides por vía endovenosa, ¿no? Glucocorticoides por vía endovenosa. Y así vas escalando progresivamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está claro, el asma han aprendido algo acerca de asma. Es un tema bastante complejo, bastante, yo le diría, poquito complicado, pero que en la práctica te vas a dar cuenta que es muy beneficioso para el paciente, ¿no? Conocer estos tips o estas pautas. El solo hecho de inhalar, saber la técnica correcta de inhalación, es mucho ya para el paciente. Porque tú puedes ser el mejor médico, tú puedes ser el mejor internista, el mejor clínico, pero si no le explicas al paciente cómo se utiliza la aerocámara, tu paciente no va a tener buena respuesta, ¿no? Entonces es importante eso. Por eso es que yo personalmente le digo a mi paciente, le digo, a ver, trae tu cámara, trae tu cámara, mira, así, yo le explico, así agarras, así le das. Pues el paciente se da cuenta, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, Miguel, dime. Ya. Ya, les voy a pasar estas diapositivas. A ver, te le envío a tu WhatsApp, Fiore, Zoraida, perdón. Ok, doctor. ¿Ya? Sí, doctor. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya. Chicos, vamos a dar por concluida la clase. Estoy un poco mal, me duele la garganta. El tema de infección urinaria lo vamos a dejar para el segundo aporte, ¿les parece? Ok, doctor, está bien, doctor. Ya, doctor, está bien. Muchas Entonces, el gracias. examen va a ser hasta acá, hasta asma, ¿ya? Ahora mismo le paso las diapositivas a vuestra compañera para que la pueda compartir con ustedes. También he puesto muchas diapositivas de ustedes en el aula virtual. De todas maneras, terminen de enviarme sus diapositivas y le vamos a pasar. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Eso es todo, chicos. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Ya, Soraya, nos ponemos de acuerdo para el examen, por favor, contigo. ¿Ya?